Observatorio 2012. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Observatorio 2012, el programa de TV UNAM en el que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Pedro Salazar semana a semana nos damos a la tarea de analizar con nuestros invitados los grandes temas de la agenda nacional de cara a la importante cita electoral del próximo año. El día de hoy, en nuestra sección de corte de caja, analizaremos y revisaremos el inicio del proceso electoral. Como usted sabe, a partir del mes de octubre, por mandato de ley, inician las acciones tendientes a la organización de la jornada electoral del próximo año. Hoy revisaremos qué implica, por qué se comienza desde ahora y cuáles son las particularidades de esta elección tan importante. Y posteriormente, en nuestra sección Agenda a Fondo, con nuestros invitados, Patricia Galeana y José Woldenberg, revisaremos el tema del Estado laico, de la separación entre la Iglesia, o las iglesias, mejor dicho, y el Estado. Acompáñenos. Corte de caja. El próximo 7 de octubre arrancará formalmente el proceso electoral que culminará con la elección el 1 de julio del 2012 del próximo presidente de la República, así como la totalidad de los integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados. El arranque con tanta anticipación del proceso electoral federal, 8 meses, responde a que él mismo reviste una gran complejidad técnica y la realización de numerosos procedimientos que tienen por objeto generar certeza y confianza en la organización de las elecciones. El despliegue de toda la infraestructura electoral que involucra a decenas de miles de funcionarios electorales y el involucramiento de centenares de millares de ciudadanos es uno de los procesos públicos más vigilados y sometidos a controles y revisiones exhaustivas. Sin embargo, a pesar de la larga y exitosa experiencia en la organización de las elecciones, el proceso electoral que está por iniciar enfrenta nuevos y delicados desafíos que estamos obligados a diagnosticar y prevenir. A ello dedicaremos el corte de caja de esta emisión. Corte de caja. Pues ya estamos en nuestro corte de caja en el que analizaremos el tema del inicio del proceso electoral. Lorenzo, Ciro, pues inicia, digamos, desde el mes de octubre por mandato de ley y probablemente los espectadores, supongo, se preguntarán por qué con tanto tiempo de anticipación. La elección es hasta julio del próximo año y sin embargo las autoridades electorales, el Instituto Federal Electoral, calienta motores desde ahora. ¿Por qué, Ciro? ¿Cuáles son las tareas principales? ¿Qué va a empezar a hacer el IFE? ¿Cuáles son, digamos, las acciones concretas que explican y justifican este inicio desde ahora? Claro, en México no solo habrá elecciones que estén convocando a más de 80 millones de electores, lo cual ya nos habla de una jornada millonaria de participación de ciudadanos, sino que también, dada nuestra historia desde hace décadas que se ha ido desmontando, de poca confianza hacia los procesos electorales, pues es necesario justamente tomar una serie de medidas que quizá en otros contextos y países no. Por ejemplo, al IFE, que es una institución del Estado permanente que está presente en todo el territorio nacional, ahí donde la gente acude a sacar su credencial de elector y en fin, está viendo la estructura del IFE. Durante el proceso electoral hay que se incorporan un conjunto de ojos ciudadanos, digamos, de justamente personalidades destacadas en sus ámbitos locales, que son los 300 distritos en que se divide el territorio nacional, las 32 entidades federativas que conforman
consejos distritales y consejos locales, y estos ciudadanos irán acompañando y sancionando las decisiones de la autoridad electoral todo el tiempo. Otro elemento que no ocurre en otros países, por ejemplo, es que quien se hará cargo el día clave de la jornada electoral de instalar las casillas, de recibir el voto de los ciudadanos y de contarlos, pues serán nuestros vecinos, gente que será sorteada y capacitada. Estamos hablando de más de 140,000 casillas a instalar en todo el país, y entonces pues todo esto que abona a la confianza, a la credibilidad del proceso, pues se tiene que construir sobre plazos fatales, y por eso arranca desde ahora. Ahora, es una rutina que el IFE repite cada 3 años, digamos ya desde hace algunas décadas, pero esta elección pareciera, Lorenzo, corrígeme si me equivoco, que tiene algunas particularidades que la hacen especial. No solo el hecho de que es una elección presidencial, y en ese sentido hay que compararla organizativamente con la del año 2006 y más atrás con la del año 2000, sino también hay nuevas reglas, hay quizá nuevos contextos, nuevos desafíos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían, digamos, los elementos que hacen de esta elección una elección pues, especial, una elección distinta? A ver, comenzaría diciendo, como lo planteabas tú, no es la primera elección que organiza el IFE, y en esto hay un expertise, un saber hacer técnico, una capacidad profesional instalada que pues ha llevado digamos, a los procesos electorales hasta ahora a niveles, digamos, de confianza y de precisión verdaderamente asombrosos, sobre todo si se les analizan desde una perspectiva comparada. Pero efectivamente, este proceso electoral tiene sus propias complejidades. Yo diría que todo proceso electoral per se tiene complejidades, digamos, que lo hacen distinto a los anteriores. ¿Cuáles son los desafíos fundamentales que desde mi punto de vista se enfrentan de cara a la elección del 2012? Bueno, en primer lugar, el hecho, ya lo mencionabas, de que hay una legislación nueva. La reforma electoral de 2007 es una reforma que ha probado su viabilidad, su aplicabilidad. Que se utilizó en la elección intermedia de 2009. Que implicaba nada más la renovación de la Cámara de Diputados, es decir, va a ser la primera elección en la que presidencial, en la que también se renueva el Senado, además de la Cámara de Diputados, en la que se instrumentarán estas reglas. Pero hay que decir que ha pasado la prueba del ácido, para decirlo de alguna manera, las nuevas normas, en ya más de 50 elecciones entre federales y locales. Claro, hay desafíos, insisto, adicionales. Uno de ellos, y probablemente el más evidente, y que toca a todos conjurar, pues es el fenómeno, el contexto, digamos, de violencia que se incrementa cotidianamente, pero que implica una vocación no solamente de las autoridades, de los propios partidos políticos, de los candidatos, sino también de los medios y hasta de los ciudadanos para, digamos, refrendar el compromiso democrático y llevar las elecciones a buen puerto. Un punto adicional... a mí me gustaría interrumpirte, Lorenzo, porque creo que en efecto, reconociendo este contexto ominoso en el que estamos con el tema de la violencia, es muy importante deslindar que se trata de campos distintos. ¿Y se puede hacer eso? Es decir, yo creo que desde el punto de vista de la organización del proceso electoral no lo puedes revolver. Es decir, las tareas del IFE son estrictamente electorales y no se le puede pedir nada más. ¿A qué me refiero? Tiene que capacitar a la gente que va a ir a cuidar los votos, tiene que asegurar que las 140,000 casillas estén en todos los rincones del país, en todos los pueblos, en las ciudades grandes, en el norte, en el sur, como ha sido en el pasado, en el cual no importa si se trata del municipio con mayor marginación social o del municipio con mayor índice de desarrollo humano, todos los ciudadanos acuden a votar en igualdad de circunstancias. Esa es la tarea constitucional del IFE, la otra es de otras autoridades. Tienes razón, Ciro, pero también es cierto que el combate a la delincuencia, si bien implica responsabilidad de otras autoridades, es un problema de Estado y le impone a la autoridad electoral una coordinación, digamos, proporcionar información, hacer los señalamientos para que otras autoridades actúen en ese sentido. Es decir, al final del día, yo no pretendo convertir, parafraseando un artículo tuyo de hace algunos años, al IFE en la AFI, por supuesto que no, pero por supuesto tampoco podemos deslindar al IFE de una responsabilidad colectiva, un problema de Estado que es transversal y que, insisto, no debe llevar a la sobrecarga, pero que forma parte de los desafíos de la actuación, digamos, del desarrollo de las propias un elemento elecciones. Más, dejándolo de la violencia, que no es un tema menor, digamos, hasta ahí. El papel de los medios de comunicación, Ciro, porque es un papel importante, dadas las reglas,
dado las atribuciones que tiene el IFE y dada la necesaria, digamos, misión de acompañamiento que estos actores deberían de tener en el proceso electoral? Los medios de comunicación son indispensables para el proceso electoral en una sociedad masiva y compleja como la mexicana. Las tareas de capacitación de los funcionarios electorales, de la gente que recibirá el voto, pues depende en buena medida de que se informen que este proceso está en marcha, de que habrá gente del IFE, capacitadores tocando a la casa, invitando a la gente a ser capacitada. Todo esto, la tarea de organización de la autoridad electoral tiene que ser acompañada por los medios, pero también, por supuesto, la difusión de los mensajes de los partidos políticos y de los candidatos. Ahí la novedad es que estos mensajes ya no se van a comprar, ya no va a haber un intercambio mercantil, va a ser con cargo a los tiempos oficiales del Estado, y hay algunos medios que han sido reticentes, pero en la enorme mayoría de los casos se ha cumplido y se ha probado que la reforma electoral puede funcionar. Inicia el proceso, Lorenzo, la organización de las elecciones, pero ¿y las campañas para cuándo? Bueno, digamos. que es otra de las novedades. Por primera ocasión tendremos precampañas en las elecciones presidenciales. Estas arrancarán, como lo comentamos hace unas semanas, a partir de la tercera semana de diciembre, durarán 60 días, después vendrá un periodo intermedio y después vendrán las campañas propiamente dichas. Solamente un punto, los desafíos son múltiples, aquí hemos tocado solamente algunos, pero yo creo que hay que asumir que, como ocurre en todas las democracias, las responsabilidades son compartidas. Por supuesto que hay responsabilidades específicas de la autoridad electoral, para eso se da tanto tiempo, como mencionaba Sibo, para que para que el proceso se organice, pero también hay responsabilidades de los partidos políticos, hay responsabilidades de los propios candidatos, hay responsabilidades de los medios de acompañar la adecuada llegada a puerto, buena llegada a puerto del proceso electoral, y hay responsabilidades de los ciudadanos que implican, digamos, refrendar en todo momento ese contexto, esa vocación democrática, y no ser tierra fértil para que eventualmente algunas pulsiones autoritarias que desafortunadamente existen en el terreno florezcan y germinen, ¿no? Pues yo creo que dentro del refrendo, digamos, de estos compromisos democráticos por parte de la ciudadanía, y no solo de los ciudadanos, sino también de los partidos políticos, del que hablaba ahora Lorenzo Córdoba, está la adhesión a un conjunto de principios que hacen a la democracia posible. Principios como la pluralidad, principios como la tolerancia, principios como el reconocimiento de la diversidad, y dentro de los mismos destaca el principio de la laicidad estatal, la defensa del Estado laico como un bien que nos permite a todos en condiciones de igualdad legítimamente expresar nuestras diferencias, en este caso, pero no solo en el tema de creencias y de convicciones religiosas. Ese es el tema del día de hoy en nuestra agenda a fondo con nuestros invitados. Acompáñenos, que ya volvemos.